Mi familia dijo que era inútil, pero el inmobiliario los sorprendió con una verdad. Soledad había sido la eterna sombra en su propia casa. A sus 65 años, su vida había girado en torno a cuidar de su esposo e hijos, siempre sacrificando su propio bienestar por ellos. Pero ahora, tras la muerte de su marido, sus hijos la miraban con desdén. «¿Qué vas a hacer sola, madre?», se burlaban, como si su amor incondicional no valiera nada. La cruel ironía de su propia familia la desgarraba por dentro. Nunca había sido suficiente. La casa que había construido con sus manos y su amor se sentía más como una celda. Había hecho sacrificios inimaginables. Dejó su carrera, su juventud, su propia felicidad. Cada cumpleaños, cada Navidad, había hecho de mamá la sonrisa eterna. Pero ahora, sus hijos la acusaban de ser una carga, insinuando que una residencia de ancianos sería lo mejor para ella. «La abuela no puede manejar nada», decían, como si no hubiera contribuido a todo lo que tenían. El desprecio corría por las venas de su familia, y las palabras punzantes eran lanzadas como dagas. Un día, mientras limpiaba el desván, un viejo álbum llamó su atención. Era un relicario de recuerdos, pero pronto se convirtió en un portal a un mundo oscuro. Páginas polvorientas revelaban documentos extraños, notas de su difunto esposo que la dejaban helada. Su corazón latía con fuerza mientras su mente trataba de discernir la verdad. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Sus hijos habían manipulado su testamento? Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero en lugar de debilitarla, empezaron a formar una chispa de determinación. Al principio, era solo un susurro en su interior. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, comenzó a entender que su propia fuerza, esa que había guardado, era más poderosa de lo que jamás imaginó. Cada palabra cruel, cada mirada despectiva se transformaba en combustible. La injusticia era abrumadora. Sus propios hijos, a quienes había dedicado todo, ahora la despojaban de su dignidad. ¿Cómo podían ser tan ingratos? Las discusiones se volvían cada vez más tensas. Cada vez que se reunían, la avaricia era palpable en el aire. Su hija, con ojos llenos de codicia, había dicho entre risas que Soledad sería incapaz de manejar su parte de la herencia. «Es mejor que venda la casa y se mude a un lugar donde no estorbe más», dijo, llena de desprecio. Los murmullos osados de su familia la dejaron helada. Pero en el fondo, la esperanza empezaba a crecer. Las noches se hacían más largas. Hacía llamadas que sus hijos no podían oír, consultas legales, y sus lágrimas se convirtieron en un pacto silencioso con su dignidad. Sus secretos estaban a punto de revelarse. Y sus hijos ni siquiera sabían que el verdadero poder no siempre es obvio. ¿Qué tendría Soledad bajo la manga? Cada vez que el miedo intentaba inundar su ser, una nueva determinación brillaba en su mirada. «¡Hey! Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Así que echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras lo haces, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Soledad sintió una oleada de fuerza que la envolvía. Mientras sus lágrimas caían, el antiguo álbum dejaba escapar un secreto que estaba esperando el momento adecuado para emerger. No era solo un álbum de recuerdos, era un pedazo de su vida, tejido cuidadosamente con hilos de planes que había hecho en silencio, años de sacrificios y un cúmulo de estrategias que finalmente se estaban alineando. Sus hijos, cegados por la codicia, no tenían idea de cuánto había logrado acumular, mientras ellos pensaban que la habían relegado a un papel de anciana débil. Con cada insulto, con cada mirada despreciativa, una chispa se encendía en su interior. Fue entonces cuando decidió que era la hora de revelar su verdad.
Con un corazón que latía ferozmente, buscó entre esos documentos antiguos. Encontró la escritura de la casa, un papel que la reconocía no solo como dueña, sino como la única titular de toda la propiedad familiar. El valor que le había dado a su hogar era mucho más que los ladrillos que lo construían. Se sentó, temblando de anticipación. Con una voz serena, sacó la escritura de la casa y la colocó sobre la mesa. Ustedes creen que controlan todo, pero la verdad es que no saben nada, dijo, el eco de su voz resonando en la habitación. Los rostros de sus hijos palidecieron al instante, sus cejas se alzaron en incredulidad. El hueco en sus estómagos se alargó mientras observaban el documento, sus ojos llenos de terror al darse cuenta. ¿Qué es esto?, tartamudeó su hijo, incapaz de procesar la verdad que se les venía encima. Esto, Soledad hacía una pausa, cada palabra tejiendo su destino. Es la prueba de que todo lo que ustedes han estado intentando reclamar, legalmente me pertenece a mí. La casa, la herencia, todo. Su futuro está en mis manos. La reacción fue instantánea. Se miraron entre ellos, el pánico emergiendo en cada uno de sus rostros. Esto no puede ser posible. Todo siempre ha sido nuestro, argumentó su hija. La avaricia chocando con el nuevo conocimiento de su vulnerabilidad. Si verdaderamente creen que su derecho proviene de su vez en la vida, les tengo malas noticias. A lo largo de los años, me aseguré de que cada centavo que gastaron estaba registrado. Cada propiedad que pensaron que iban a heredar está bajo mi control. No solo soy la dueña de esta casa, sino que también tengo más poder del que se imaginan. El silencio en la habitación era ensordecedor. Las palabras de Soledad se introdujeron en sus corazones como dagas, y su calma se convirtió en un océano de terror para ellos. Comenzaron a hacer llamadas frenéticas, buscando una salida a su creciente horror. No puede ser, esto no estaba en el testamento de papá, gritó el hijo, mientras su mente buscaba desesperadamente una solución. Pero Soledad, con su estrategia meticulosamente planeada en movimiento, sabía exactamente a lo que se dirigía. Tenía documentos, pruebas. Cada traza de manipulación que sus hijos habían hecho sería expuesta. Mientras ellos se adentraban más en la desesperación, Soledad alzaba la cabeza con dignidad. La comunidad, sus amigos e incluso los vecinos sabían la verdad sobre sus sacrificios y estaban listos para apoyarla. Ella no estaba sola. Había cultivado aliados en cada esquina. Y este sería el momento en el que la justicia finalmente se revelaría. No se equivoquen, continuó ella. El verdadero poder reside en la verdad, y tengo más de una carta bajo la manga. No solo defenderé lo que es mío, también me aseguraré de que todos sepan la realidad detrás de sus falsas acusaciones y mentiras. Las palabras de Soledad resonaban como un trueno, y sus hijos sintieron el cielo temblar bajo ellos. No había vueltas atrás. La inesperada fortaleza de su madre se alzó como un faro en la tormenta. Y ellos, en su ceguera, habían subestimado a la mujer que habían menospreciado, mientras ella se prepara. La tensión en la sala era palpable. Soledad observó a cada uno de sus hijos. Sus rostros pálidos reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. La verdad había emergido, y ella estaba lista para ejecutar su plan. Sin un atisbo de duda, se levantó y con firmeza activó lo que había preparado en secreto. Era el momento. Sacó un sobre grueso que había guardado celosamente. Sus manos temblaban, pero su mirada era decidida. He hablado con mi abogado, dijo en voz clara, y he tomado ciertas medidas. Desde ahora, todos los bienes que intentaron reclamar están congelados. Las palabras resonaron en la habitación como un eco aterrador. La confusión se volvió pánico. ¿Qué estás diciendo, madre?, gritó su hijo. La incredulidad en su voz se transformó rápidamente en desesperación. No puedes hacer eso. Esto es una locura. Pero Soledad se mantuvo serena. Sabía que su estrategia estaba funcionando. Las cuentas bancarias, la herencia, todo estaba bloqueado. Había hecho una transición secreta de bienes a una cuenta a su nombre, resguardando su futuro,
mientras ellos la subestimaban. Mientras sus hijos intentaban procesar la información, el sonido del timbre interrumpió la tensa atmósfera. Un par de oficiales de justicia ingresaron, llevando consigo documentos oficiales. «¿Señora Soledad González?», preguntó uno de ellos, su voz firme pero respetuosa. «Venimos a notificarle que hemos recibido una órdenes de restricción sobre sus hijos por manipulación de bienes tras la muerte de su esposo. Los hemos puesto bajo investigación». La sala se llenó de un silencio pesado. La mirada de Soledad se volvió un símbolo de poder. Podía ver cómo cada uno de sus hijos se hundía más en su pánico. «Esto no es posible», imploró su hija, su rostro pálido, llena de desesperación. «Nosotros somos la familia, tenemos derechos». Pero el oficial se mantuvo firme, replicando con una calma profesional: «La ley no reconoce derechos en base a la avaricia». Hay pruebas de que intentaron despojar a su madre de su propiedad. El corazón de Soledad latía con fuerza, no solo por la vindicación, sino por la comunidad que ahora comenzaba a manifestarse a su favor. Sus vecinos, que habían sido testigos de su lucha a lo largo de los años, se agruparon a las afueras para mostrar su apoyo. «Sobran las palabras», dijo uno de ellos, levantando un cartel que decía «Justicia para Soledad», mientras la situación se intensificaba. El caos se apoderó de la familia. La desesperación se apoderó de ellos a medida que la verdad comenzaba a empañarse con el miedo. «No, esto no puede estar pasando», murmuró su hijo, con lágrimas en los ojos. Soledad sintió un profundo alivio en su interior. Cada sacrificio que había hecho, cada lágrima que había derramado, ahora tenía una razón. Había llevado a cabo su plan meticulosamente, y al ver a su familia atrapada en su propia avaricia, una oleada de satisfacción la recorrió. «Hay más», agregó Soledad, subiendo. «No solo estoy lista para defender lo que es mío. He estado cuidando de cada centavo, cada documento, porque sabía exactamente lo que ustedes estaban haciendo. Los audios, las pruebas de sus malas acciones, están en manos de mi abogado. Este no es solo un juego. La justicia ya está en marcha». Las caras de sus hijos se palidecieron aún más. La atmósfera de felicidad y satisfacción de la madre contrastaba con el desasosiego que atrapaba a la familia. Un sentimiento intenso de enorme justicia llenó el aire. La verdad y el orden estaban a punto de imponerse, y ellos, en su ceguera, no tenían escape. ¿Sería su arrogancia su perdición? ¿Cómo responderían a esta justicia implacable, que no solo estaba a la vista, sino que se sentía inevitable? El futuro de Soledad se iluminaba, mientras que el de sus hijos parecía desvanecerse en el caos. El desenlace era inminente, y la pregunta persistía: ¿qué más revelaría su madre en los próximos días, mientras la justicia se acercaba sin prisa pero sin pausa? Soledad observó a sus hijos, con sus rostros pálidos y llenos de angustia, mientras el pánico se apoderaba de la sala. La revelación de la escritura había caído como un rayo en medio de un día soleado, y su voz resonaba con la firmeza de alguien que ahora tenía el control. «La verdad siempre sale a la luz», dijo, sintiendo cómo la adrenalina la impulsaba, como si el aire a su alrededor se hubiera cargado de electricidad. Mientras sus hijos intentaban asimilar lo que estaban escuchando, un profundo silencio invadió la habitación. Entonces, de repente, el llanto y los gritos comenzaron. «Esto no puede estar pasando», gritó su hija, su voz temblando de incredulidad. «Nosotros somos la familia. Tenemos derechos». «Las acciones tienen consecuencias», respondió Soledad, completamente serena. En su interior, una oleada de satisfacción la invadió, pero sabía que aún no estaba a salvo. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba dispuesta a defender su verdad con todas sus fuerzas. De pronto, un estruendo en la puerta hizo temblar el ambiente. Un grupo de vecinos, alertados por el alboroto, se había reunido para ver qué estaba sucediendo. Reconoció a Marta, su amiga de toda la vida, llevando un cartel que decía «Justicia para Soledad».
El aplauso y los gritos de apoyo comenzaron a llenar el espacio. La comunidad había llegado a respaldar a la mujer a quien habían visto luchar durante años. El oficial que había llegado con la notificación comenzó a explicar la situación. Señora González, hemos recibido múltiples testimonios de sus vecinos sobre el abuso que ha estado sufriendo. Hemos decidido tomar medidas en este momento. La fuerza de la ley se hacía evidente, y Soledad sintió que su pecho se hinchaba de orgullo. Pero en el fondo, sus hijos, desesperados, intentaron un último movimiento. «Solo estamos tratando de cuidar de ti, madre», exclamó su hijo, como si esto pudiera cambiar la mirada de desdén que ella tenía sobre ellos. «No tienes idea de lo que quieras hacer, y estás arruinando nuestras vidas. Nos has despreciado». «Lo que despreciaste fue mi dignidad», replicó Soledad, cada palabra saliendo con una firmeza inflexible. «Ahora es mi turno de dejar en claro quién tiene el poder aquí». Su mirada se centró en aquel álbum de recuerdos. Era un recordatorio de todo lo que había construido y sacrificado. Mientras tanto, sus vecinos comenzaron a murmurar cada vez más fuerte. «Basta de mentiras. Soledad siempre fue una madre ejemplar». Muchos se unieron a la causa, y el apoyo de la comunidad se convirtió en una ola imparable, desterrando el ambiente de tensión. En ese momento, el miedo y la desesperación de sus hijos se volvieron más evidentes. Fue entonces cuando un nuevo oficial de justicia apareció, llevando documentos que cambiaron el rumbo de la situación. «Señora González, tenemos información adicional sobre los intentos de sus hijos de manipular su situación. Estamos aquí para informarle que hemos iniciado una investigación formal y que en virtud de esto, sus hijos se enfrentarán a cargos criminales». El aire se volvió espeso de incredulidad mientras la familia de Soledad se tambaleaba ante la revelación. «Esto no es cierto. Nosotros hicimos todo por ti», gritaron en coro, sus voces llenas de desesperación. Pero el oficial sostuvo su mirada, ahora lleno de determinación. «La avaricia nunca trae buenos resultados. La ley protege a quienes han sido perjudicados. Ustedes, como familia, no parecen entender eso». El murmullo de la multitud se intensificó con cada palabra. Soledad sintió como un escalofrío de alivio la recorría. Finalmente, su verdad sería conocida. «Ahora sé que no estoy sola. Todos ustedes han sido testigos de lo que verdaderamente sucedió en esta casa», dijo, mirando hacia la multitud que se alineaba en la entrada, apoyándola. Esa unión pública era el símbolo definitivo de su vindicación. Mientras sus hijos se hundían en la desesperación, un sentimiento de victoria comenzó a brotar en su interior. «He luchado tanto tiempo por ser escuchada, y ahora es el momento de que el mundo sepa todo. No solo recuperaré mi hogar, también quiero que el resto del mundo sepa la verdad sobre lo que han intentado hacer», afirmó con dignidad. Con cada instante que pasaba, la tensión de sus hijos se transformaba en miedo palpable. Sin embargo, el diario de su esposo, que había estado guardado entre los documentos, era más que un simple relato de su vida. Era la prueba contundente de las acciones de su familia. Tenía el poder de abrir el telón sobre una verdad aún más devastadora. «No terminamos aquí», exclamó su hijo, viendo que estaban perdiendo todo. «Haremos lo que sea necesario para mantenernos a flote. No vamos a dejar que esto se quede así». Eran las palabras de quienes se negaban a rendirse, pero en ese momento el peso de sus propias acciones comenzaba a asfixiarlos. Soledad, con una calma implacable, comprendió que el golpe final estaba por llegar. «No importa lo que intenten, esta vez yo soy la que se levantará, y cuando todo esto termine, los que salgan perjudicados serán ustedes, lo prometo». Con esa promesa resonando en el aire, el ambiente cargado de tensión fue electrizado por la posibilidad de un clímax inevitable. ¿Qué secretos revelarían las pruebas que guardaba? ¿Cómo terminaría esta lucha por la justicia, esta vez favorable a quien realmente lo merecía?
Soledad observó a sus hijos, con sus rostros pálidos y llenos de angustia, mientras el pánico se apoderaba de la sala. La revelación de la Escritura había caído como un rayo en medio de un día soleado, y su voz resonaba con la firmeza de alguien que ahora tenía el control. La verdad siempre sale a la luz, dijo, sintiendo cómo la adrenalina la impulsaba, como si el aire a su alrededor se hubiera cargado de electricidad. Mientras sus hijos intentaban asimilar lo que estaban escuchando, un profundo silencio invadió la habitación. Entonces, de repente, el llanto y los gritos comenzaron. «Esto no puede estar pasando», gritó su hija, su voz temblando de incredulidad. «Nosotros somos la familia, tenemos derechos». «Las acciones tienen consecuencias», respondió Soledad, completamente serena. En su interior, una oleada de satisfacción la invadió, pero sabía que aún no estaba a salvo. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba dispuesta a defender su verdad con todas sus fuerzas. De pronto, un estruendo en la puerta hizo temblar el ambiente. Un grupo de vecinos, alertados por el alboroto, se había reunido para ver qué estaba sucediendo. Reconoció a Marta, su amiga de toda la vida, llevando un cartel que decía «Justicia para Soledad». El aplauso y los gritos de apoyo comenzaron a llenar el espacio. La comunidad había llegado a respaldar a la mujer a quien habían visto luchar durante años. El oficial que había llegado con la notificación comenzó a explicar la situación. «Señora González, hemos recibido múltiples testimonios de sus vecinos sobre el abuso que ha estado sufriendo. Hemos decidido tomar medidas en este momento». La fuerza de la ley se hacía evidente, y Soledad sintió que su pecho se hinchaba de orgullo. Pero en el fondo, sus hijos, desesperados, intentaron un último movimiento. «Solo estamos tratando de cuidar de ti, madre», exclamó su hijo, como si esto pudiera cambiar la mirada de desdén que ella tenía sobre ellos. «No tienes idea de lo que quiere hacer, y estás arruinando nuestras vidas. Nos has despreciado». «Lo que despreciaste fue mi dignidad», replicó Soledad, cada palabra saliendo con una firmeza inflexible. «Ahora es mi turno de dejar en claro quién tiene el poder aquí». Su mirada se centró en aquel álbum de recuerdos. Era un recordatorio de todo lo que había construido y sacrificado. Mientras tanto, sus vecinos comenzaron a murmurar, cada vez más fuerte. «Basta de mentiras. Soledad siempre fue una madre ejemplar». Muchos se unieron a la causa, y el apoyo de la comunidad se convirtió en una ola imparable, desterrando el ambiente de tensión. En ese momento, el miedo y la desesperación de sus hijos se volvieron más evidentes. Fue entonces cuando un nuevo oficial de justicia apareció, llevando documentos que cambiaron el rumbo de la situación. «Señora González, tenemos información adicional sobre los intentos de sus hijos de manipular su situación. Estamos aquí para informarle que hemos iniciado una investigación formal y que en virtud de esto, sus hijos se enfrentarán a cargos criminales». El aire se volvió espeso de incredulidad mientras la familia de Soledad se tambaleaba ante la revelación. «Esto no es cierto. Nosotros hicimos todo por ti», gritaron en coro, sus voces llenas de desesperación. Pero el oficial sostuvo su mirada, ahora lleno de determinación. «La avaricia nunca trae buenos resultados. La ley protege a quienes han sido perjudicados. Ustedes como familia no parecen entender eso». El murmullo de la multitud se intensificó con cada palabra. Soledad sintió cómo un escalofrío de alivio la recorría. Finalmente, su verdad sería conocida. «Ahora sé que no estoy sola. Todos ustedes han sido testigos de lo que verdaderamente sucedió en esta casa», dijo, mirando hacia la multitud que se alineaba en la entrada, apoyándola. Esa unión pública era el símbolo definitivo de su vindicación. Mientras sus hijos se hundían en la desesperación,
Un sentimiento de victoria comenzó a brotar en su interior. He luchado tanto tiempo por ser escuchada. Y ahora es el momento de que el mundo sepa todo. No solo recuperaré mi hogar, también quiero que el resto del mundo sepa la verdad sobre lo que han intentado hacer, afirmó con dignidad. Con cada instante que pasaba, la tensión de sus hijos se transformaba en miedo palpable. Sin embargo, el diario de su esposo, que había estado guardado entre los documentos, era más que un simple relato de su vida. Era la prueba contundente de las acciones de su familia. Tenía el poder de abrir el telón sobre una verdad aún más devastadora. «No terminamos aquí», exclamó su hijo, viendo que estaban perdiendo todo. «Haremos lo que sea necesario para mantenernos a flote. No vamos a dejar que esto se quede así». Eran las palabras de quienes se negaban a rendirse, pero en ese momento el peso de sus propias acciones comenzaba a asfixiarlos. Soledad, con una calma implacable, comprendió que el golpe final estaba por llegar. «No importa lo que intenten, esta vez yo soy la que se levantará. Y cuando todo esto termine, los que salgan perjudicados serán ustedes, lo prometo». Con esa promesa resonando en el aire, el ambiente cargado de tensión fue electrizado por la posibilidad de un clímax inevitable. Finalmente, cuando la confusión alcanzó su máximo, Soledad se acercó a su álbum de recuerdos y lo abrió, dejando que la historia de su vida llenara el aire. «Hay algo que no saben», comenzó, su voz firme resonando con un nuevo vigor. «Desde el momento en que decidieron darme la espalda, estuve preparando un legado. Todo lo que he hecho ha sido en nombre de la justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres mayores que, como yo, han sido relegadas». Los ojos de sus hijos se ensancharon al escucharla. Este álbum, además de ser una colección de recuerdos, es un testimonio de cada sacrificio, cada maltrato que he soportado. He creado una fundación en mi nombre y en el de su padre. Se llamará Dignidad en la Vejez y se enfocará en ayudar a mujeres mayores, asegurando que nunca más sean maltratadas como lo fui yo. La sala se llenó de murmullos. «No solo los denunciaré a ustedes, haré que este legado perdure. Quiero crear un lugar donde cada mujer pueda ser valorada, donde sus historias se cuenten y se respeten. He trabajado con abogados y vecinas desamparadas. Las pruebas de su manipulación son solo una parte. Mi legado protegerá a muchas más». El asombro y la incredulidad inundaron a sus hijos. No solo estaban perdiendo su hogar, estaban enfrentando la creación de una comunidad que no solo se opondría a su avaricia, sino que trascendería su dolor. La comunidad comenzó a aplaudir, sus rostros iluminados por la emoción y el orgullo. La verdad de Soledad no solo les liberaba a ellos, sino también a aquellas mujeres que necesitan una voz. Así emergió un nuevo poder en ella, una fuerza que desbordaba al ver anticipar el cambio. Sus hijos, ante su valentía y determinación, comenzaron a comprender. La avaricia no solo había arruinado su relación, sino que había llevado a su madre a un destino mucho más grande de lo que ellos imaginaron. Y aunque su legado se gestaba en medio del caos, el futuro de Soledad claramente reflejaba la sabiduría profunda que había cultivado a lo largo de su vida. Esto no es solo una batalla, es el inicio de un cambio. Mientras el clamor de la comunidad resonaba a su alrededor, Soledad vio no solo el final de su lucha, sino el inicio de una era donde las mujeres mayores reclamarán sus derechos. La historia de lucha y sacrificio se transformaría en un símbolo de esperanza. «Quédense, siéntense. La verdadera justicia apenas comienza», concluyó con una sonrisa serena en su rostro, mientras su corazón se llenaba de satisfacción. El futuro había dejado de ser incierto. Ahora brillaba con promesas de vida y dignidad para todas. Soledad observó a sus hijos, cuyos rostros estaban pálidos y llenos de angustia, mientras el pánico se apoderaba de la sala. La revelación de la Escritura había caído como un rayo en medio de un día soleado, y su voz resonaba con la firmeza de alguien que finalmente tenía el control. La verdad siempre sale a la luz.
dijo, sintiendo cómo la adrenalina la impulsaba, como si el aire a su alrededor se hubiera cargado de electricidad. Mientras sus hijos intentaban asimilar lo que estaban escuchando, un profundo silencio invadió la habitación. Entonces, de repente, el llanto y los gritos comenzaron. «Esto no puede estar pasando», gritó su hija, su voz temblando de incredulidad. «Nosotros somos la familia, tenemos derechos. Las acciones tienen consecuencias», respondió Soledad, completamente serena. En su interior, una oleada de satisfacción la invadía, pero sabía que aún no estaba a salvo. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba dispuesta a defender su verdad con todas sus fuerzas. De pronto, un estruendo en la puerta hizo temblar el ambiente. Un grupo de vecinos, alertados por el alboroto, se había reunido para ver qué estaba sucediendo. Reconoció a Marta, su amiga de toda la vida, llevando un cartel que decía «Justicia para Soledad». El aplauso y los gritos de apoyo comenzaron a llenar el espacio. La comunidad había llegado a respaldar a la mujer a quien habían visto luchar durante años. El oficial que había llegado con la notificación comenzó a explicar la situación. «Señora González, hemos recibido múltiples testimonios de sus vecinos sobre el abuso que ha estado sufriendo. Hemos decidido tomar medidas en este momento». La fuerza de la ley se hacía evidente, y Soledad sintió que su pecho se hinchaba de orgullo. Pero en el fondo, sus hijos, desesperados, intentaron un último movimiento. «Solo estamos tratando de cuidar de ti, madre», exclamó su hijo, como si esto pudiera cambiar la mirada de desdén que ella tenía sobre ellos. «No tienes idea de lo que quiere hacer, y estás arruinando nuestras vidas. Nos has despreciado». «Lo que despreciaste fue mi dignidad», replicó Soledad, cada palabra saliendo con una firmeza inflexible. Luego sintió que su verdadero momento había llegado. «Hay algo que aún no saben». Con un gesto preciso, abrió aquel viejo álbum de recuerdos, dejando que las páginas se desplomaran, revelando una serie de documentos cuidadosamente ocultos. Los ojos de sus hijos se abrieron como platos al ver un título de propiedad diferente, uno que no solo abarcaba la casa, sino una vasta red de propiedades en toda la ciudad, cada una mejor situada que la anterior. «Esto es solo la punta del iceberg», continuó Soledad, con una serenidad que resonaba como un eco en el aire. «Mientras ustedes pensaban que me podían arrinconar, yo estaba tejiendo un plan mucho más grande. He estado protegiendo mi legado». «¿Qué? ¿Qué es esto?», tartamudeó su hijo, incapaz de procesar la verdad que se les venía encima. Sus corazones comenzaron a palpitar al darse cuenta de que su madre era mucho más de lo que jamás habían imaginado. «Soy la fundadora de una organización dedicada a proteger a mujeres mayores en todo el país», les reveló Soledad, su voz resonando como un tambor. «Mis sacrificios no han sido en vano. Decidí hacerme invisible para evitar que me vieran como una amenaza. Todo esto ha sido una prueba. Ahora, cuando miro a mi alrededor, veo que he conseguido lo que una vez pensé que no podría lograr. No solo proteger mi hogar, sino también a aquellas que luchan en silencio. La realidad los golpeó como un tsunami. El peso de su avaricia y desprecio comenzó a desmoronarse, y la incredulidad se transformó en terror. «¿Y si los expongo?», continuó Soledad, levantando una ceja desafiantemente. «¿Qué pensaría el mundo de unos hijos que trataron de despojar a su madre de lo que le pertenece?». Afuera, la comunidad seguía vitoreando. Un grupo de mujeres se había agrupado, llevando carteles que decían «La voz de las que no tienen voz». Soledad, sintiendo la fuerza de su legado, se tomó un momento para disfrutar de la escena. «He estado esperando el momento adecuado para activar todo lo que he construido. Mis acciones no solo los afectarán a ustedes, cambiarán la vida de muchas». La tensión era palpable. Soledad estaba tambaleándose en una mezcla de dulce victoria y amarga necesidad de justicia. «Ustedes, mis propios hijos, siempre vieron mis sacrificios como debilidad, pero la verdad es que todos estaban siendo probados.
Este es el fin del ciclo de abuso que comenzó con su padre y terminó conmigo. No permitiré que su avaricia triunfe. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. He trabajado incansablemente para asegurar que cada mujer como yo tenga un lugar seguro. No solo lucharé por mí, ahorré fuerzas para dar voz a quienes lo necesitan. Ustedes han sido una lección, una revelación. Y mientras el mundo se entera de sus acciones, el verdadero legado que les dejo es un acto de redención. El futuro de Soledad brillaba con promesas de vida y dignidad. Mientras sus hijos caían profundamente en el abismo de la desesperación, Soledad se levantó, radiante y resuelta. ¿Qué viene después? Esa pregunta colgaba en el aire, esperándola en su nuevo camino, mientras el eco de sus palabras resonaba en la comunidad que comenzaba a abrir sus ojos y corazones a un futuro más justo. Soledad observó cómo el apoyo de su comunidad se desbordaba, mientras el impacto de sus acciones comenzaba a resonar en el aire como una sinfonía esperanzadora. La revelación de sus logros estaba a punto de liberar un torrente de transformación que cambiaría la vida de muchas mujeres en su situación. En ese momento, comprendió que lo que había comenzado como una lucha personal se había convertido en un movimiento mundial. Los murmullos de la multitud se intensificaron al escucharla hablar de su organización, Dignidad en la Vejez. Nadie podía imaginar que detrás de aquella madre, que parecía haber vivido a la sombra de su familia, se ocultaba una luchadora implacable, capaz de reunir aliados y recursos. La determinación de Soledad había cruzado fronteras y ahora empezaba a inspirar a mujeres ante. Juntas seremos imparables. Aquella declaración provocó un aluvión de aplausos. Era un grito de guerra para muchas. A medida que el tiempo pasaba, su legado comenzaba a tomar forma. Nuevas leyes surgieron, protegieron a las mujeres mayores de la explotación y el abuso en todo el país. Justo antes de cerrar el capítulo de su vida, Soledad fue invitada a diferentes foros y conferencias en todo el mundo. Allí, su historia se contaba y al hacerlo, generaba una ola de empatía y cambio. Gracias a su valor y determinación, hemos comenzado a escuchar a las ancianas, decían en esas plataformas, y sus palabras tenían un eco que se sentía en cada rincón del planeta. Un día durante una de esas conferencias, una joven se levantó y compartió: «Gracias a la lucha de Soledad, mi abuela ahora vive en un hogar seguro. La ayudaron a salir de un ciclo de abuso, y eso es solo el comienzo». La sala estalló en vítores, mientras Soledad absorbía la energía de tantas vidas que se habían salvado gracias a su valentía. Fue en ese instante que las posibilidades se ampliaron aún más. Lo que comenzó como su lucha personal se transformó finalmente en un movimiento que empoderó a generaciones enteras. La joven se convirtió en embajadora, llevando el mensaje a otras partes del mundo. Organizaciones en África, Europa y América del Norte comenzaron a replicar su modelo, creando espacios seguros para las mujeres mayores y asegurando que su voz pudiera ser escuchada. El verdadero giro de esta historia sucedió cuando Soledad recibió una carta de una organización no gubernamental que había estado observando su trabajo. Hemos decidido otorgarles una subvención para expandir Dignidad en la Vejez a nivel mundial, decía. Al abrir la carta, una sonrisa llenó su rostro. Era un momento que partía su vida en dos: el final de una batalla, pero el nacimiento de algo aún más grande. Mie había logrado más de lo que jamás imaginó. Su lucha no solo había salvado generaciones de mujeres de un destino cruel, sino que había instaurado un modelo para proteger a todas las ancianas. Con cada avance que lograba, sus lágrimas se convertían en ríos de esperanza. Era un legado que se perpetuaría. Sonrió al darse cuenta de que, a pesar de las traiciones y el sufrimiento, aquel camino había sido perfecto. Su experiencia, su historia, su dolor, todo había sido un paso hacia el futuro que estaba forjando.
Mientras escuchaba nuevamente los vítores, sintió una paz profunda. Sabía que había enfrentado el legado de desamor y desdén que su familia había querido imponerle. Y así la historia de Soledad quedó grabada no solo en sus corazones, sino en las mentes y acciones de cada persona, que inspirada por su valentía, decidió unirse a la lucha por la dignidad. El último secreto la llenó de profunda satisfacción. Su verdadero legado no eran solo las leyes cambiadas o las vidas salva. Desde lo más profundo de su ser, Soledad sabía que su historia no solo sería recordada, sino que también representaría un nuevo amanecer para todas las mujeres que vienen y continuarán luchando por su dignidad. En ese momento, se sintió inmortalizada entre quienes clamaban por la justicia y supo que su misión estaba completa. Soledad observó cómo el apoyo de su comunidad se desbordaba, mientras el impacto de sus acciones comenzaba a resonar en el aire como una sinfonía esperanzadora. La revelación de sus logros estaba a punto de liberar un torrente de transformación que cambiaría la vida de muchas mujeres en su situación. En ese momento, comprendió que lo que había comenzado como una lucha personal se había convertido en un movimiento mundial. Los murmullos de la multitud se intensificaron al escucharla hablar de su organización. Dignidad en la vejez. Nadie podía imaginar que detrás de aquella madre que parecía haber vivido a la sombra de su familia, se ocultaba una luchadora y activado una red secreta de apoyo internacional para proteger a las mujeres mayores. Juntas seremos imparables. Aquella declaración provocó un aluvión de aplausos. Era un grito de guerra para muchas. A medida que el tiempo pasaba, su legado comenzaba a tomar forma. Nuevas leyes surgieron. Protegieron a las mujeres mayores de la explotación y el abuso en todo el país. Justo antes de cerrar el capítulo de su vida, Soledad fue invitada a diferentes foros y conferencias en todo el mundo. Allí su historia se contaba, y al hacerlo, generaba una ola de empatía y cambio. Gracias a su valor y determinación, hemos comenzado a escuchar a las ancianas, decían en esas plataformas, y sus palabras tenían un eco que se sentía en cada rincón del planeta. Un día, durante una de esas conferencias, una joven se levantó y compartió: gracias a la lucha de Soledad, mi abuela ahora vive en un hogar seguro. La ayudaron a salir de un ciclo de abuso, y eso es solo el comienzo. Organizaciones en África, Europa y América del Norte comenzaron a replicar su modelo, creando espacios seguros para las mujeres mayores y asegurando que su voz pudiera ser escuchada. El verdadero giro de esta historia sucedió cuando Soledad recibió una carta de una organización no gubernamental que había estado observando su trabajo. Hemos decidido otorgarles una subvención para expandir dignidad en la vejez a nivel mundial, decía. Al abrir la carta, una sonrisa llenó su rostro. Era un momento que partía su vida en dos. Mientras el mundo seguía conociendo su legado, Soledad reflexionó profundamente. Había logrado más de lo que jamás imaginó. Su lucha no solo había salvado generaciones de mujeres de un destino cruel, sino que había instaurado un modelo para proteger a todas las ancianas. Con cada avance que lograba, sus lágrimas se convertían en ríos de esperanza. Era un legado que se perpetuaría. Sonrió al darse cuenta de que, a pesar de las traiciones y el sufrimiento, aquel camino había sido perfecto. Su experiencia, su historia, su dolor, todo había sido un paso hacia el futuro que estaba forjando. Mientras escuchaba nuevamente los vítores, sintió una paz profunda. Sabía que había enfrentado el legado de desamor y desdén que su familia había querido imponerle. Y así, la historia de Soledad quedó grabada no solo en sus corazones, sino en las mentes y acciones de cada persona que, inspirada por su valentía, decidió unirse a la lucha por la dignidad. El último secreto la llenó de profunda satisfacción. Su verdadero legado no eran solo las leyes cambiadas o las vidas salvadas, sino la transformación de un sistema. Desde lo más profundo de su ser, Soledad sabía que su historia no solo sería recordada, sino que también representaría un nuevo amanecer para todas las mujeres que vienen y continuarán luchando por su dignidad.
Pero en la cima de ese poderoso momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Un murmullo sutil atravesó la sala, un susurro del universo. Entonces fue como si el tiempo se detuviera. Las luces brillaron con una intensidad que nunca antes había visto, y el aire se cargó de una energía vibrante. Soledad sintió que una conexión divina la rodeaba, como si estuviera anclada al cosmos mismo. Fue entonces cuando la revelación la atravesó. Una verdad trascendental emergió dentro de ella, una comprensión profunda de su propósito. Soledad no era solo una mujer que había luchado por su dignidad. Era la personalmente elegida, la sabia anciana que encarnaba la conciencia colectiva del universo. Su existencia irradiaba un poder que trascendía la historia, convirtiéndola en la guardiana de todas las mujeres mayores del mundo. Soy la madre de la sabiduría, comprendió. Su vida había sido un viaje para probar la capacidad de la humanidad para honrar y proteger a sus ancianos. Cada lágrima caída, cada sacrificio, cada gesto de amor habían tejido un vibrante tapiz espiritual que ahora despertaba los corazones de millones. Era más que un trabajo, era su misión sagrada. Su valentía encarnaba un ciclo eterno de protección y compasión. Las mujeres de todas partes se unieron en un coro de reconocimiento, sintiendo el llamado a honrar a las ancianas. No solo recibí el poder de esta lucha, soy la fuerza que despierta la dignidad de todas las ancianas del universo. Las miradas se dirigieron hacia el cielo, sintiendo una oleada de gratitud. En los corazones de todos había un cambio. Ahora comprendían que cada anciana era un tesoro de sabiduría. Soledad se sintió balancearse entre la risa y las lágrimas, reconociendo su papel en esta realidad cósmica. En ese instante místico, supo que su historia se contaría por generaciones. Su legado no sería solo el cambio de leyes, sino la formación de una vibrante conciencia global que finalmente honraría a todas las ancianas. Este es solo el comienzo, susurró al viento, mientras su corazón se expandía, atesorando el profundo significado de lo que estaba destinado a ser. La batalla aún no había terminado, pero su viaje estaba eternamente grabado en el corazón del universo. Mientras las luces se atenuaban, la tranquilidad profundizaba el murmullo de la revelación. El cielo se llenó de un resplandor sublime, y Soledad supo que su verdadera historia apenas comenzaba. Con cada paso que daba, estaría uniendo cada corazón que alguna vez olvidó la sabiduría de la ancianidad, creando. La espera la llenó de emoción. Eran tiempos sin límites y el destino de todas las ancianas del mundo recién comenzaba. Soledad observó cómo el apoyo de su comunidad se desbordaba, mientras el impacto de sus acciones comenzaba a resonar en el aire como una sinfonía esperanzadora. La revelación de sus logros estaba a punto de liberar un torrente de transformación que cambiaría la vida de muchas mujeres en su situación. En ese momento, comprendió que lo que había comenzado como una lucha personal se había convertido en un movimiento mundial. Los murmullos de la multitud se intensificaron al escucharla hablar de su organización. Dignidad en la vejez. Nadie podía imaginar que detrás de aquella madre, que parecía haber vivido a la sombra de su familia, se ocultaba una luchadora implacable, capaz de reunir aliados y recursos. La determinación de Soledad había cruzado fronteras y ahora empezaba a inspirar a mujeres ante situaciones similares en diversos rincones del mundo. Mientras juntas seremos imparables. Aquella declaración provocó un aluvión de aplausos. Era un grito de guerra para muchas. A medida que el tiempo pasaba, su legado comenzaba a tomar forma. Nuevas leyes surgieron. Protegieron a las mujeres mayores de la explotación y el abuso en todo el país. Justo antes de cerrar el capítulo de su vida, Soledad fue invitada a diferentes foros y conferencias en todo el mundo. Allí, su historia se contaba, y al hacerlo, generaba una ola de empatía y cambio. Gracias a su valor y determinación, hemos comenzado a escuchar a las ancianas, decían en esas plataformas, y sus palabras tenían un eco que se sentía en cada rincón del planeta. Un día, durante una de esas conferencias,
Una joven se levantó y compartió. Gracias a la lucha de Soledad, mi abuela ahora vive en un hogar seguro. La ayudaron a salir de un ciclo de abuso, y eso es solo el comienzo. La sala estalló en vítores, mientras Soledad absorbía la energía de tantas vidas que se habían salvado gracias a su valentía. Fue en ese instante que las posibilidades se ampliaron aún más. Lo que comenzó como su lucha personal se transformó finalmente en un movimiento que empoderó a generaciones enteras. La joven se convirtió en embajadora, llevando el mensaje a otras partes del mundo. Organizaciones en África, Europa y América del Norte comenzaron a replicar su modelo, creando espacios seguros para las mujeres mayores y asegurando que su voz pudiera ser escuchada. El verdadero giro de esta historia sucedió cuando Soledad recibió una carta de una organización no gubernamental que había estado observando su trabajo. Hemos decidido otorgarles una subvención para expandir dignidad en la vejez a nivel mundial, decía. Al abrir la carta, una sonrisa llenó su rostro. Era un momento que partía su vida en dos. El final de una batalla, pero el nacimiento de algo aún más grande. Mie había logrado más de lo que jamás imaginó. Su lucha no solo había salvado generaciones de mujeres de un destino cruel, sino que había instaurado un modelo para proteger a todas las ancianas. Con cada avance que lograba, sus lágrimas se convertían en ríos de esperanza. Era un legado que se perpetuaría. Sonrió al darse cuenta de que a pesar de las traiciones y el sufrimiento, aquel camino había sido perfecto. Su experiencia, su historia, su dolor, todo había sido un paso hacia el futuro que estaba forjando. Mientras escuchaba nuevamente los vítores, sintió una paz profunda. Sabía que había enfrentado el legado de desamor y desdén que su familia había querido imponerle. Y así, la historia de Soledad quedó grabada no solo en sus corazones, sino en las mentes y acciones de cada persona que, inspirada por su valentía, decidió unirse a la lucha por la dignidad. El último secreto la llenó de profunda satisfacción. Su verdadero legado no eran solo las leyes cambiadas o las vidas salva. Desde lo más profundo de su ser, Soledad sabía que su historia no solo sería recordada, sino que también representaría un nuevo amanecer para todas las mujeres que vienen y continuarán luchando por su dignidad. Pero en la cima de ese poderoso momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Un murmullo sutil atravesó la sala, un susurro del universo. Entonces fue como si el tiempo se detuviera. Las luces brillaron con una intensidad que nunca antes había visto, y el aire se cargó de una energía vibrante. Soledad sintió que una conexión divina la rodeaba, como si estuviera anclada al cosmos mismo. Fue entonces cuando la revelación la atravesó. La verdad trascendental emergió dentro de ella, y una comprensión profunda de su propósito se instaló en su alma. Soledad no era solo una mujer que había luchado por su dignidad. Era una manifestación divina en la tierra, un ser celestial elegido para probar la compasión humana. Su existencia irradiaba un poder que trascendía el tiempo y el espacio, convirtiéndola en la guardiana de todas las mujeres mayores del universo. «Soy la madre de la sabiduría», comprendió. Su vida había sido un viaje para probar la capacidad de la humanidad para honrar y proteger a sus ancianos. Cada lágrima caída, cada sacrificio, cada gesto de amor habían tejido un vibrante tapiz espiritual que ahora despertaba los corazones de millones. Era más que una misión, era su razón sagrada de vivir. Las mujeres de todas partes se unieron en un coro de reconocimiento, sintiendo la llamada a honrar a las ancianas. No solo recibí el poder de esta lucha, soy la fuerza que despierta la dignidad de todas las ancianas del universo. Las miradas se dirigieron hacia el cielo, sintiendo una oleada de gratitud. En los corazones de todos ahora había un cambio. Comprendían que cada anciana era un tesoro de sabiduría. Soledad se balanceó entre la risa y las lágrimas, reconociendo su papel en Es. En ese instante místico, supo que su historia se contaría por generaciones. Su legado no sería solo el cambio de leyes, sino la formación de una vibrante conciencia global que finalmente honraría a todas las ancianas. «Este es solo el principio», susurró al viento,
mientras su corazón se expandía, atesorando el profundo significado de lo que estaba destinado a ser. La batalla aún no había terminado, pero su viaje estaba eternamente grabado en el corazón del universo. Mientras las luces se atenuaban, la tranquilidad profundizaba el murmullo de la revelación. El cielo se llenó de un resplandor sublime, y Soledad supo que su verdadera historia apenas comenzaba. Con cada paso que daba, uniría cada corazón que alguna vez olvidó la sabiduría de la ancianidad, creando un legado que perduraría por toda la eternidad. ¿Qué nueva realidad se desplegaría ante ella? Mientras su historia se entrelazaba con el infinito, la espera la llenó de emoción. Eran tiempos sin límites, y el destino de la multitud, antes un murmullo distante, ahora era una marea imparable de apoyo, con voces alzándose en solidaridad. El eco de sus palabras reverberaba en el aire como un canto de esperanza. Esta no era solo su batalla, era de todas. «¡Nunca más!», gritó una de las mujeres del público, levantando un cartel que decía «Las ancianas importan». Las demás comenzaron a seguirla, gritando con una fuerza que se sentía en el pecho. Era el sonido de un nuevo amanecer, un fervor que comenzaba a arrasar con la complacencia y el miedo. Los ojos de Soledad brillaban con orgullo mientras escuchaba las historias de tantas mujeres que se sentaron a su lado. Cada una comparte sus propias luchas. Las lágrimas de emoción se mezclaban con risas al recordar los momentos en que la lucha parecía solitaria. Ahora eran un ejército. Cada abrazo, cada palabra de aliento llenaba la sala de una iluminación casi celestial. Pero entre aquel mar de euforia, las sombras de sus hijos se dibujaban en la esquina. Sus rostros estaban pálidos, las expresiones llenas de horror y arrepentimiento. Soledad podía sentir el nudo en sus gargantas. No solo habían perdido su control, ahora se enfrentaban a la verdad de su crueldad. Rodillas temblando, casi parecían pequeños otra vez, atrapados en una tormenta que habían creado. «No pueden simplemente olvidarse de mí», gritó su hija, la voz quebrada, como si buscara recuperar algo irrecuperable. Pero Soledad no podía evitar sentir compasión mezclada con el ardor de su dignidad recién recuperada. Era tiempo de cerrar ese capítulo. «Lo siento, pero esto no es solo sobre mí ni sobre ustedes», dijo Soledad, con voz firme. «Es un llamado a cambiar cómo vemos a nuestras ancianas. No seré la última en luchar. Esto es más grande, más importante que cualquier heredero que intentó ser ingrato». Sus hijos se apretaron al sentir la mirada firme de su madre, un recordatorio de que a pesar de las heridas había perseverancia en su fuerza. Eran irresponsables y estaban a punto de descubrir lo que el verdadero poder se siente. «¿Por qué, madre?», preguntó su hijo, su voz temblorosa entre la desesperación y el amor. «¿Por qué todo esto?». «Porque ahora tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Pueden unirse a esta lucha o seguir en la oscuridad», le respondió Soledad, permitiendo que su voz resonara en el corazón de todos. La multitud contuvo la respiración, sintiendo el peso de sus palabras. Entonces, un silencio fulminante ahora cubría la sala, derrumbando las viejas barreras de desigualdad y egoísmo. La red de apoyo que Soledad había construido la sostuvo en aquel vacío, como un velo del perdón. Las luces comenzaron a atenuarse, reflejando la calma que se hacía presente. Soledad sabía que aunque el camino a seguir sería difícil, había sembrado las semillas de un nuevo mañana. Una comunidad que no solo protegería a las ancianas, sino que también educaría a las nuevas generaciones sobre el respeto y el amor hacia los que han pasado por la vida luchando. Mientras el último destello de luz se desvanecía, Soledad alzó la mirada, viendo a cada mujer, cada niño, cada hermano en la sala. En sus almas brillaba aún. La energía densamente palpable se sentía como un latido, resonando en el corazón colectivo. Con ese nuevo amanecer ante ella, Soledad supo que su historia apenas comenzaba. No solo había trascendido, sino que había iniciado un movimiento. La verdadera pregunta era, ¿quién se unirá a este viaje?
Y ahora, si has llegado hasta aquí, este es el momento de ¿qué harás tú? Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Haz clic en ese botón de me gusta ya para alimentar el algoritmo. Y déjanos tus reacciones en los comentarios, tus teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Support us. Your engagement makes all the difference.